El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Queremos que cada programa lleve un mensaje a su vida y a su corazón para permitir también que Dios venga a nosotros a transformarnos y a hacernos personas nuevas para gloria de su nombre. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo ha titulado Una gran oportunidad y lo comparte a continuación con nosotros. El adagio popular reza: hijo de tigre, nace pintado. Generalmente no se refieren a lo bueno que haya hecho alguien en su vida, sino a lo malo. Por eso entonces aquello de que hijo de tigre nace pintado. Pero el Señor también nos habla de esto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 9 dice: no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen al Señor? El aborrecer es ir en contra de alguien, es decir, no estar de acuerdo con esa persona. Son los que voluntariamente, óigame bien, los que voluntariamente practican el pecado. Porque en nuestra imperfección, en nuestra situación, es muy difícil no pecar. Pero, sin embargo, el pecador es el que comete pecado en su conciencia o comete pecado en su cuerpo, pero premeditadamente. Por ejemplo, la persona que está en adulterio. Sabemos que adulterio es el infiel, el hombre infiel que se mete con una mujer que no es su esposa. O una mujer que sale con un hombre que no es su esposo, que tiene vida marital con un hombre que no es su esposo. Eso es el adulterio. Y aquellos que viven en esa condición, necesariamente decimos que son pecadores. Porque para meterse en adulterio se necesita un proceso. Y entonces ahí esa situación no le agrada a Dios. No es que el pecado involuntario le agrade, no, a él el pecado le desagrada en cualquiera de los intentos que sean. Pero el pecado voluntario le desagrada más. Él dice: los adúlteros, los fornicarios, los inmorales no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, esa situación, debemos ser esposos de una sola mujer o debemos ser esposa de un solo hombre.
no vivir buscando otras personas para nuestra vida. También una persona que continuamente se emborracha, está tomando cerveza, un día, otro día, y siempre lo programa. Se encuentra con un amigo y le dice, le voy a invitar a unas cervezas, ¿sí? A unas cervezas. Si bien es cierto, tomarse una cerveza no es pecado, pero si usted ha tenido la tendencia de que toma cerveza y sigue en esa secuencia, entonces no reciba una, porque le va a hacer pecado el que la reciba. A estas situaciones que se hacen voluntariamente son a las que la Biblia llama pecado, pecado voluntario. Son pecadores los que lo hacen en un sentido y siempre preparándose para él. Reteniendo más. Cuenta la historia que una madre de familia tenía un recipiente lleno de dulces y ella siempre lo colocaba en la parte alta de un stand en la cocina. Sacaba los dulces que ella creía que eran convenientes para su hijo y se los daba. El niño siempre que comía sus dulces miraba el recipiente de los bombones y siempre quería más, pero la mamá le decía, es muy dulce y para tus dientes es nocivo, por eso solamente cómete estos. Un día la mamá tuvo que hacer una diligencia fuera de casa y el niño quedó allí. Cuando vio que la mamá se había ido, corrió rápidamente hacia la cocina, se montó en una silla y se empinó en sus pequeños deditos para alcanzar el bombón de dulces. Cuando lo tomó, era una bombonera de vidrio. La bajó, la destapó y metió su mano allí y tomó la mayor cantidad de dulces que pudo, pero problema cuando iba a sacar su mano. La mano no salía por la boca del recipiente. Empezó a tirar y a moverla y trataba por un lado, por otro de sacar su manita de allí, pero no podía. Se le estaba poniendo roja la mano y empezó a llorar y a gritar que él quería sacar esa mano de allí. Uno de sus amigos pasaba por enfrente de su casa en ese momento y escuchó los ruidos. Miró por la ventana y como vio la puerta que estaba destrancada, entró y lo encontró allí en el piso llorando y renegando porque no podía sacar su mano con los dulces que se quería comer. El amiguito le dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy sacando estos dulces y no soy capaz de sacar la mano. El compañerito le dijo, suelta la mitad de los dulces que llevas en tu mano para que puedas sacarla. El niño soltó la mitad y sacó su mano. Estabas reteniendo más de lo que podías tomar y no, por eso tu mano no salía, le dijo su compañero. Cuando el niño se dio cuenta de esto, sacó solamente los dulces que pudo y los compartió con su amigo y ambos comieron dulces. Luego subieron el recipiente al lugar y todo quedó entre ellos dos. Muchas veces sucede, queremos retener más de lo que nos corresponde y a veces nos quedamos sin nada. Esta vez el niño entendió el consejo de su amigo, de su compañerito, y soltó la mitad de los dulces y pudo sacar su manita con la mitad de los dulces. Luego volvió y lo hizo y fue sacando de a pocos dulces para compartir con su amigo, y esto nos lleva a entender que no debemos tomar más de lo que nos pertenece porque de pronto podemos quedarnos sin nada de lo que queremos tener. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Es muy importante entender que nosotros somos llamados también a dar, a compartir, pero a no a retener más de lo que nos corresponde, o como dice acá, más de lo que es justo. Por eso debemos
ser dadores alegres. Reflexionemos. También es un padre que le da mal ejemplo a la situación si, por ejemplo, está en negocios fraudulentos, en negocios deshonestos. Y eso hace entonces que las cosas sigan saliendo mal. O el padre que no aporta para sus hijos. Decidió hacerlo de otra manera y ahora no aporta para sus hijos. Pero no es así como dicen, que hijo de tigre nace pintado. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 2 dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es queriendo decir que mi vida pasada puede venir también a nuestros hijos, pero nosotros podemos evitarlo. Podemos decirle a Dios que corte esa situación y ahí nosotros estamos viniendo entonces con una bendición. No es algo automático. Hay que tomar una decisión. Usted tiene que dejar ese vicio al alcohol. Tiene que dejar esa adicción a las sustancias psicotrópicas. Tiene que dejar los negocios fraudulentos. Vuelva a su hogar. Miremos lo que nos dice el Señor en el libro de Ezequiel, en los versículos 5 al 9. Y el hombre que fuese justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que alrededor devolviere su prenda, que no come ni tiene robo, y que diere su pan al hambriento y cubriese al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre los hombres y hombres. Y en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis derechos, pero hacer rectamente, esto es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Cuando se camina en rectitud, cuando se vive en un plan de que el Señor nos estipula lo que debemos hacer, vivimos en santidad, vivimos en bendición. Dios no quiere, dice la palabra del Señor, que cobremos a usura, por ejemplo, que prestemos la plata a un interés alto. Eso no es agradable a Dios. No es agradable a Dios que se metan en adulterio. Ya lo dije antes. Entonces, nuestra vida tiene que caminar de acuerdo a los preceptos del Señor Jesús, de acuerdo a lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender claramente que en la palabra nos lleva a arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal, de todo pecado que haya caído sobre nosotros, que lo hayamos aún promulgado o haber hecho con decisión o tal vez a veces por un descuido, pero que todo esto podemos cortarlo de nuestra vida para que no afecte las generaciones futuras. Dios dio la salida a través de la palabra y entender esto es importante,
pero lo más importante es que busquemos a Jesús para que Él pueda quitar ese pecado de nosotros, y aunque pueda que no afecte a la descendencia el pecado, sí debemos ser ejemplo para ellos, para que crezcan sometidos al temor de Dios, pero también confiando plenamente que nuestro Dios es un Dios o un Padre mejor que nos perdona. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. La cooperativa Comuldesa, a través de su instituto, continúa promoviendo la educación, la cultura solidaria y promoviendo el desarrollo en la región y las comunidades. Con satisfacción anunciamos que a la fecha se ha logrado ejecutar con la comunidad del Socorro y Palmas del Socorro actividades como Red Super Junior, Misión Proyecto de Vida, Sonrisalud y Comulambiente. Se continúa con la etapa de revisión y calificación de los cuentos del concurso Ayer, Hoy y Mañana con Comuldesa versión 2. Continuando en esta oportunidad con nuestro programa, el tema que comparto con ustedes hoy es Jesús, dador de vida. Una de las palabras que la gente expresaba en la época del Señor Jesús y decían es que este hombre o este maestro no enseña como los fariseos, porque éste enseña con verdad y con poder. Y era importante, o es importante entender ese propósito en Jesús. Él no vino tampoco a condenar o a juzgar a nadie, sino vino a enseñar y a modelarnos una forma y un estilo de vida totalmente diferente al que traemos del mundo. Y Él también vino a mostrarnos el amor del Padre por medio de la gracia, por medio del favor y por medio de su misericordia. En un relato que está en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en los versículos 11 y 12 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Allí lo que vemos es que el Señor Jesús se dirige a esta ciudad. Recordemos que el Señor Jesús todo lo hacía con un propósito. Él ya conocía las cosas. Y el propósito en esta vez era ir a Naín, a esa ciudad, y ayudarle a esta mujer viuda. Allí va Jesús, dice la palabra, que muchos de sus discípulos y una gran multitud le seguían. O sea, era como una procesión que iba hacia la ciudad de Naín. Y allí, dice la palabra, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, venía otra procesión. Jesús es el dador de vida. Y la procesión que él llevaba era una procesión de vida. Y se encuentra con otra que traía un difunto. Podemos decir que era la procesión de muerte. Y se encuentran allí la muerte de aquel joven y la vida del Señor Jesús. Luego en los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de San Lucas dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Vemos que el Señor Jesús llega y ve la situación que se está presentando. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce la situación. Él ve el féretro que viene y a una madre que había experimentado pérdida, una madre que ya había quedado viuda. O sea, su esposo había muerto y ahora su esperanza estaba en aquel hijo. Dice la Biblia que era su único hijo. Dice allí, dijo que la mujer llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre. Era su hijo único, o sea, era su respaldo. Recordemos que en aquellos tiempos la mujer no podía laborar fuera de casa,
tenía que estar en su casa atendiendo los quehaceres del hogar y atendiendo a su familia. Y ella, aquella mujer viuda, su esposo había muerto, había perdido la capacidad financiera que ella necesitaba tener y había puesto su esperanza en su hijo. Así que la gente de aquel pueblo le conocía y tuvieron misericordia de ella acompañándole. Dice que iba mucha gente del pueblo, de la ciudad, le iban acompañando y consolando en su dolor. Y Jesús ve a aquella mujer llorando y se compadece de ella y le dice: no llores. Es la expresión del Señor Jesús para consolar a aquella mujer, diciéndole: no llores. Luego se acerca y toca aquel féretro y dice que se detuvieron los que lo llevaban y el Señor le dice a aquel joven: a ti te digo, levántate. Allí podemos ver cómo el Señor Jesús llega con su amor y su gracia, su misericordia y su favor para compadecerse de aquella mujer, pero también para traer vida a aquel difunto. El espejo. Cuenta la historia que un hombre salió de su casa a vender lo que había cosechado de arroz. Su esposa le dijo: consígueme un peine porque ya está muy viejo y no me sirve. Ah, bueno, muy bien. Y él se fue a la ciudad, vendió la cosecha de arroz, todo lo realizó muy bien, a muy buen precio, se encontró con los amigos y vivió un momento de alegría, un momento de esparcimiento. Cuando ya se venía, alegrón estaba ya, entonces dijo: mi esposa me encargó algo. No sé qué sería lo que me dijo, me olvidé. Bueno, voy a ver qué le llevo. Y se fue a la tienda y miró y le llamó la atención un espejo chino. Lo tomó, lo compró y se lo llevó a su esposa. Caminó, llegó a su casa y le dijo: te traje este regalo. Descansó y se fue a trabajar. La mujer se miró y dijo: me ha traído esto. Y se puso a llorar. Y lloraba tremendamente. Entonces la mamá le dijo: ¿qué le pasa, hija? Le dijo: no, que él me trajo una mujer bonita a la casa. Entonces la mamá cogió el espejo, se miró y le dijo: no, mijo, tranquila, que ya se volvió vieja. Muchas veces somos así en la vida espiritual. Fácilmente nos volvemos viejos sin dejar una huella. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 23, porque si alguno es oidor y no hace la palabra del Señor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y que después se olvida cómo es. Pensemos siempre en las cosas positivas y no que las cosas positivas nos destruyan. Reflexionemos. El Señor Jesús vino a manifestar la vida de Dios en medio de nosotros. Dice la palabra que andaba por esta tierra haciendo sanidades, milagros, dando vista a los ciegos, oído a los sordos y sacando a la gente de los quebrantamientos que tenían en su vida. Él vino también para resucitar a los muertos, para dar vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, un propósito del Señor Jesús es ser ese dador de vida. Y la vida eterna la tenemos aquí y ahora para empezarla a disfrutar desde acá.
No esperar que nos muramos para disfrutar una vida eterna. No, empieza desde aquí y ahora, porque el Señor Jesús viene a nuestra vida a traer un cambio, una transformación de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente y Él vino para traer esa vida a nosotros. Y la decisión de ir hacia ese pueblo, a esa ciudad de Naín, era porque había un propósito en su corazón: manifestar el poder de Dios, pero también traer consolación a aquella mujer viuda que estaba desamparada. Dice luego el capítulo 7 de San Lucas en el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El Señor Jesús hace parar el féretro, hace parar aquella procesión de muerte y toca el féretro y le dice al joven: a ti te digo, levántate. A ti te digo, dice el Señor, levántate. Y aquel joven se levanta. Aquel joven escucha la voz poderosa del Hijo de Dios y se levanta de los muertos. El versículo 15 lo dice claramente. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. No solamente le devuelve la vida, sino que también comienza aquel muchacho a declarar palabras de vida. Y luego dice que el Señor Jesús toma a aquel joven y lo entrega a su madre. Lo entrega a aquella madre desconsolada, aquella madre que perdía toda esperanza de sustento, de vida, y solo miraba que su hijo iba rumbo a la tumba. Pero cuando se detiene todo, cuando llega Jesús, que en esa procesión de vida, allí llega para traer transformación y cambio, no solamente en el corazón de aquella madre, sino también para darle vida a aquel joven y para transformar el corazón de aquellos que residían en la ciudad de Naín. Luego la palabra nos dice en los versículos 16 y 17 del capítulo 7 de San Lucas: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El Señor Jesús, cuando viene y hace este milagro, la gente exclama, pero de temor. Y muchas veces sucede porque nosotros queremos ver milagros, pero tenemos temor en el corazón. Ahí dice la palabra: y todos tuvieron miedo. Miedo. ¿Por qué les da miedo cuando alguien vuelve a la vida? Hay un milagro de vida. ¿Por qué da miedo cuando vemos la gracia y el favor de Dios? Porque estamos acostumbrados a la religiosidad, porque estamos acostumbrados a pedir sin ver nada. Estamos acostumbrados ya a clamar a Dios y que Él no nos responda, porque no tenemos la cercanía de poderlo ver. Pero cuando nos acercamos a Él de todo nuestro corazón, empezamos a ver su gracia, su favor y su misericordia para con nosotros. Y empezamos a ver esas respuestas de Dios. Aunque la madre de aquel muchacho, y aunque nadie de aquella ciudad, y mucho menos el muerto, pidió ser resucitado, Jesús entendió el momento, comprendió aquella situación y da vida a aquel joven para entregarlo nuevamente a la mamá de este muchacho. Y ella lo recibe con gozo a su hijo que había muerto y ahora está resucitado. Y entonces dice que glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En este tiempo Dios quiere visitarnos. En este tiempo se ha levantado ese poder de Dios para traer sanidad, para traer libertad y aún vida a los muertos. Recordemos, Jesús es el dador de vida. Él quiere transformarnos a nosotros y darnos una nueva oportunidad para que tengamos vida eterna. Así como esta mujer recibió a su hijo resucitado, así como este joven recibió vida, así nosotros también, cuando le permitimos a Él que venga a nuestro corazón, Él va a cambiar esa muerte espiritual en la que andamos y nos va a traer una vida nueva, la vida de Dios en nosotros para tener eternidad junto con Él.
Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a sus hogares con nuestro programa Reflexiones. Que Dios les bendiga.